Buenos días, Iglesia Uno en Cristo. Y también saludo a nuestros hermanos que están en el exterior. Dios los bendiga. Bueno, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Padre, en este día te bendecimos, te damos gracias por la vida, te damos gracias por respirar y te damos gracias por tu provisión. Y gracias, Espíritu Santo, por enseñarnos y guiarnos. En el nombre de Jesús. Amén. Permítanme un comentario. Le doy gracias a Dios primeramente y a mis hermanos en la fe por sus oraciones en la restauración de mi salud y la de mi esposa. Gracias. Dios los bendiga. En la introducción seguimos estudiando la primera carta del apóstol Pedro. Recordemos que el apóstol envía esta carta a los primeros cristianos que estaban en el extranjero, los cuales eran perseguidos, sobre todo en Roma y en las 5 provincias de lo que hoy es Turquía. Todo esto era en la época del emperador Nerón. El apóstol anima a los cristianos y los exhorta a mantenerse firmes con la esperanza de que, a pesar de todas las dificultades por las que estaban pasando, no perder la fe en Jesucristo. Y también les comunica que obedecieran las leyes romanas. Y hoy estaré reflexionando en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3, y estaré leyendo en la Nueva Versión Internacional. El título: no obstaculizar los mandatos del Señor. La palabra obstaculizar significa impedir o dificultar la consecución de un propósito. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo tanto, abandonando toda maldad y todo engaño, hipocresía, envidias y toda calumnia, deseen con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos. Así, por medio de ella, crecerán en su salvación, ahora que han probado lo bueno que es el Señor. Amén. En el contexto podemos notar que en el primer versículo está la frase "por lo tanto", y es un mandato. Y es así, hay que eliminar el engaño, la hipocresía, la envidia y la calumnia y otras cosas más. Y esto es posible cultivando y manteniendo el amor ágape, que es el amor de Dios. Podemos dejar atrás todo esto que nos impide el crecimiento espiritual, teniendo como objetivo la cruz de Cristo, porque Cristo es la roca que aviva nuestra fe y Dios nos da la oportunidad de mejorar para que crezcamos en la fe, porque Él no hace acepción de personas. Y es imperativo que constantemente estemos estudiando, escudriñando la palabra de Dios, y el Espíritu Santo nos dará el entendimiento y finalizará la obra que Él solo puede hacer con fortaleza, y nos guiará para encontrar el camino y enfocarnos como hombres y mujeres maduros espiritualmente en la fe, la cual está basada en la palabra de Dios, y es la única manera de crecer espiritualmente, lo que nos llevará a entender lo espiritual como lo carnal, para que no nos confundamos. Porque a pesar de tener muchos años en el Evangelio, no crecemos. Y en mi opinión personal creo que es porque estamos pendientes del crecimiento de otros y no en el nuestro. Y esto causa conflictos en la iglesia, porque perdemos la humildad. Hermanos, no debemos retroceder por no entender el sacrificio de Jesús en la cruz, donde se deriva la justicia, para no olvidarnos de todos sus beneficios. También podemos observar que en el versículo 2 hay otro mandato, la palabra deseen. Hermanos, para que nuestra vida espiritual tenga sentido y andemos sin engaño, hay que tener presente la palabra de Dios, no adulterada, para obedecerla, y lo que nos llevará a que el Espíritu Santo nos dé el discernimiento de todo lo que es Dios, y así poder identificar lo bueno de lo malo. Andemos en la fe y ya no andemos según la carne, para no depender de otras cosas sino de Dios.
Recordemos también que toda la palabra de Dios es el medio por el cual está sustentada la vida en el sentido espiritual. Y lógicamente que el crecimiento espiritual, su base es la palabra de Dios, que nos da conocimiento. Hay que desear leerla, desear obedecerla y sobre todo aplicarla en todas las circunstancias de nuestra vida. Hermanos, somos salvos por la gracia de Dios, pero a veces seguimos sin entender el sentido espiritual de la palabra y repetimos las cosas de las cuales nos hemos arrepentido anteriormente, y esto nos crea un mal hábito o círculo vicioso y no crecemos. Busquemos ansiosos lo bueno, lo que nos edifique en nuestro espíritu, que es la palabra de Dios, sin olvidar que la salvación solo se obtiene por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Debemos tener presente el sacrificio de Jesús en la cruz, porque es el medio de la gracia, y ahora que hemos entendido lo bueno que es el Señor, tenemos que perseverar y mantenernos firmes en la palabra de Dios, obedeciéndola para que cuando lleguen las pruebas, poder resistirlas. Quisiera hacer un paréntesis acá porque hace 4 días recibí una noticia de mi hija, de mi primer matrimonio, donde su mamá se fue a hacer unos exámenes y resultó que le consiguieron 2 tumores en su hígado y también tiene metástasis. Y mi hija me dice: papá, tengo mucho miedo. Yo le dije que el miedo es natural en estas circunstancias, pero que tenemos un Dios grande y poderoso, que Él nos puede dar fortaleza y así podemos seguir adelante, y que nos acordemos que Dios siempre tiene un propósito en las cosas, y que la única manera que tenemos que pedirle a Él es arrodillándonos, pidiéndole con fe, hablar con Él, decirle qué puedo hacer, Señor, en este caso. Y yo pienso que Él, a través de tu Espíritu Santo, de su Espíritu Santo, te dará el discernimiento para que tú puedas actuar y sentir paz. Como conclusión, la invitación que Jesús nos hace es a la vida eterna, a todos los que en Él creen, y que se mantengan firmes en la fe y que sean de buen testimonio para los que aún no han creído. Y veremos que Él es bueno, aunque a la gran mayoría no les guste. Hermanos, si has perdido la esperanza y el enfoque en Jesucristo, aprende del ejemplo del apóstol Pablo, que a pesar de las circunstancias duras por las que estaba pasando, y ya al final de su ministerio, él seguía la luz que es Jesús y decía: yo soy un siervo del Señor. Y por último, es importante que para tomar decisiones hay que tener responsabilidad, conocimiento, claridad y sobre todo madurez. Que Dios nos bendiga. Amén.